Febrero de 1944. Los pilotos americanos de P-51 Mustang sobre Alemania volaban en lo que todos llamaban el mejor caza de escolta de la guerra. Largo alcance, absolutamente. Velocidad en altitud impresionante. Pero había un problema que seguía apareciendo en los informes posteriores a las misiones y estaba matando hombres. La Luftwaffe no estaba jugando limpio. Los pilotos de caza alemanes habían pasado años perfeccionando las tácticas de boom and zoom, atacar en picado y ascender, y explotaban todas las ventajas que sus aeronaves les daban. Cuando una formación de Bf-109G6 avistaba bombarderos americanos y sus cazas de escolta P-51 a 25.000 pies, no se lanzaban simplemente en picado, ascendían. Subían hasta 32.000 pies, a veces 35.000. Se posicionaban con el sol a sus espaldas y entonces descendían sobre las formaciones de bombarderos como halcones. Los P-51B Mustang que llegaron a Europa a finales de 1943 podían teóricamente alcanzar esas altitudes. Sobre el papel, las curvas de rendimiento parecían buenas, pero aquí está lo que las gráficas no mostraban: tiempo. Un Mustang con peso de combate completamente cargado con munición, blindaje, equipo de radio y tanques de combustible externos necesitaba minutos preciosos para arrastrarse desde 25.000 hasta 32.000 pies, minutos que los pilotos de la Luftwaffe no les concedían. El cuartel general del Bueno Mando de Caza en Bushy Hall tenía los informes. El 20 de febrero de 1944, durante las operaciones de la Big Week, dirigidas contra las instalaciones de producción de aeronaves alemanas, las unidades de P-51 registraron múltiples instancias en que cazas de la Luftwaffe establecieron superioridad de altitud antes de trabar combate. Los americanos tenían que luchar ascendiendo, literalmente. Cuando estás 5.000 pies por debajo de tu oponente en un combate aéreo, estás intercambiando energía por cada maniobra. Estás perdiendo velocidad aerodinámica. Estás dando al enemigo la iniciativa. Los pilotos del 4th Fighter Group en Debden y del 352nd en Bodny fueron explícitos sobre esto en los debriefings. Veían estelas de condensación por encima de ellos. Sabían que los alemanes estaban preparando un ataque y cuando ascendían para interceptar el bounce, el ataque sorpresa en picado ya estaba ocurriendo. El Bf-109G6, a pesar de ser un diseño más antiguo, tenía una excelente tasa de ascenso en altitud gracias a su construcción ligera y al sistema de sobrealimentación. Algunos pilotos alemanes volaban con cargas de combustible reducidas y limitando la munición para perder peso, haciendo sus cazas aún más responsivos. La matemática táctica era brutal. La altitud equivale a energía potencial. El caza que controla el terreno elevado controla el combate. Ellos deciden cuándo luchar, cuándo desengancharse, y fuerzan a su oponente a quemar energía solo para alcanzar la paridad. La doctrina de escolta americana exigía que los P-51 permanecieran cerca de las formaciones de bombarderos, lo que significaba que frecuentemente iniciaban los combates en la altitud de crucero de los bombarderos. Los interceptores alemanes no tenían tal restricción. Podían iniciar su ascenso desde sus propios aeródromos o desde altitudes de patrulla, cronometrando su ascenso para llegar a la posición de ataque ideal exactamente cuando el flujo de bombarderos entraba en su sector. El coronel Don Blakesley, comandante del 4th Fighter Group, lo dijo claramente en una reunión en febrero de 1944. Cada 1.000 pies de ventaja de altitud con que los alemanes comenzaban se traducía en bajas americanas. No bajas potenciales, sino pérdidas reales. Pilotos que no regresaron a casa porque no pudieron ascender lo suficientemente rápido para prevenir un ataque de corte a través de la formación de bombarderos. Las especificaciones de rendimiento de North American Aviation habían sido calculadas con una carga de combate estándar, pero la guerra no se libra sobre el papel y el peso de todo aquel equipo esencial estaba costando segundos y pies. A principios de marzo de 1944, la frustración en los aeródromos avanzados estaba alcanzando un punto de ruptura. Los pilotos querían soluciones. Los ingenieros en Wright Field estaban trabajando en mejoras en la sobrealimentación y modificaciones en la hélice. Pero eso llevaría meses.
Alguien en uno de esos aeródromos embarrados de Inglaterra estaba a punto de decidir que no tenían meses para esperar. El sargento técnico Joe Yancey estaba esperando en Wright Field. El jefe de tripulación de 24 años de Amarillo, Texas, había pasado 18 meses manteniendo P-51 volando en el aeródromo de Bodney, hogar del 305 Sand Fighter Group. Conocía esas aeronaves de la manera que un mecánico conoce su propio camión. Cada panel, cada remache, cada libra de equipo atornillado en el fuselaje. Había venido de las escuelas técnicas de la Fuerza Aérea del Ejército en Chanute, Illinois, donde le inculcaron procedimientos de mantenimiento de aeronaves con precisión militar. Había memorizado órdenes técnicas, cálculos de peso y balance y especificaciones de equipo. Pero también había aprendido algo que aquellos manuales no enseñaban: cómo escuchar a los pilotos. El 305 S-2 había hecho la transición a Mustang a finales de 1943 y Yancey fue asignado para mantener aeronaves en el 328 Fighter Squadron. Su aeronave principal era un P-51B pilotado por el capitán John Mayer, que ya había acumulado varios derribos y no tenía vergüenza de discutir el rendimiento de la aeronave con su jefe de tripulación. Mayer y otros pilotos del escuadrón pasaban horas conversando con sus equipos de tierra entre las misiones. No solo se quejaban del problema de la tasa de ascenso, lo analizaban. El 2 de marzo de 1944, después de una misión particularmente difícil donde el 305 había sido sorprendido por FBWD 190 viniendo desde 33,000 pies, Mayer explicó a Yancey exactamente qué había ocurrido. Los alemanes los avistaron a 15 millas de distancia, ascendieron para establecer posición y atacaron con una ventaja de altitud de 7,000 pies. El vuelo de Mayer intentó ascender para interceptar, pero cuando habían ganado 3,000 pies, el ataque había terminado y los FB-190 estaban picando para alejarse. Yancey hizo las cuentas esa noche. Un P-51B estándar de 9,800 lb tenía una curva de rendimiento de ascenso específica. El motor Packard B1650 Merlin producía 1,490 HP en potencia de emergencia de guerra, pero esa potencia tenía que superar peso, arrastre y el aire enrarecido en altitud. Cada libra de reducción de peso se traducía directamente en mejora en la relación potencia-peso. Y la relación potencia-peso determinaba la tasa de ascenso. Tomó las órdenes técnicas y comenzó a hacer una lista. Blindaje detrás del asiento del piloto, 88 lb. Blindaje superior del fuselaje, 14 lb. Equipo de radio, que raramente usaban para otra cosa que llamadas de emergencia, 32 lb. Si removías la radio de enlace y mantenías solo el conjunto de comando VHF, carga de munición. El P-51B transportaba 1,260 proyectiles para sus 4 ametralladoras calibre 50, aproximadamente 280 proyectiles por ametralladora interna y 350 por externa. Reducir esto a 200 proyectiles por ametralladora ahorraba 45 lb. Los reglamentos eran cristalinos. La orden técnica T.O. 00160 Joria-2 especificaba configuraciones de equipo obligatorias. Remover el blindaje requería autorización como mínimo del nivel de grupo, más probable del opato mando de caza. Modificar las cargas de munición necesitaba aprobación por escrito. Pero Yancey había notado algo sobre los reglamentos del ejército. Fueron escritos por personas que no tenían que ver a pilotos despegar sabiendo que el enemigo tenía una ventaja inherente. Se acercó a Mayer el 4 de marzo con una propuesta: remover 170 lb de la aeronave. Mayer estaría volando con protección reducida y menos proyectiles, pero ganaría aproximadamente 500 pies por minuto en la tasa de ascenso en altitud. Mayer miró la lista, miró a Yancey y dijo una palabra: hazlo. Yancey trabajó durante la noche. Al amanecer del 5 de marzo, el P-51B de Mayer estaba 170 Longthrov más ligero que el día anterior. La placa de blindaje superior del fuselaje salió primero. Esta pieza de 14 lb de acero templado quedaba sobre la cabeza del piloto, diseñada para proteger contra disparos de deflexión viniendo desde arriba y por detrás. Yancey la desatornilló y la puso a un lado. A continuación vino el blindaje trasero principal, una placa curva de 88 lb,
que formaba la protección primaria detrás del asiento del piloto. Esta era la pieza controversial. La doctrina de la Fuerza Aérea del Ejército consideraba el blindaje trasero sacrosanto después de pérdidas a principios de la guerra debido a ataques por la retaguardia. Pero el argumento de Yancey era simple. La mejor protección contra ser alcanzado por detrás era no estar detrás en primer lugar. El equipo de radio requirió un trabajo más quirúrgico. El P-51B transportaba dos sistemas de radio. La radio de comando VHF SCR-522 era esencial para comunicación de formación y control terrestre. Esa se quedó. Pero la radio de enlace SCR-535, usada principalmente para conversación entre escuadrones y coordinación con unidades terrestres, era un lujo de 32 lb del cual podían prescindir. Yancey desconectó los arneses eléctricos, removió los soportes de montaje y extrajo la unidad entera de su compartimento detrás de la cabina. La munición era el cálculo más complicado. Las 4 ametralladoras Browning M2 calibre B-50 eran alimentadas por cajas de munición en las alas. Las ametralladoras internas transportaban 280 proyectiles cada una. Las ametralladoras externas 350 proyectiles cada una, para un total de 1.260 proyectiles. Los informes de combate mostraban que la mayoría de los combates aéreos se decidían en segundos con duraciones de ráfaga de 2 a 3 segundos. Con una tasa cíclica de 800 proyectiles por minuto por ametralladora. Eso era aproximadamente 27 proyectiles por ametralladora por segundo. Una ráfaga de 3 segundos consumía 81 proyectiles por ametralladora. Reducir la carga a 200 proyectiles por ametralladora aún proporcionaba suficiente para 2 ráfagas sólidas por ametralladora con reserva, pero ahorraba 45 levo de munición calibre 50 y eslabones de cinta. Ahora la física, el motor Packard B1650 Merlin del P-51B, un Rolls-Royce Merlin construido bajo licencia, producía 1490 HP en potencia de emergencia de guerra, usando 75 pulgadas de presión de admisión y 3000 RPM. A 25.000 pies, el sobrealimentador de 2 etapas mantenía el rendimiento en altitud crítica, pero el motor estaba luchando contra una estructura que pesaba 9.800 lb en carga de combate típica. La relación potencia-peso es la ecuación fundamental para el rendimiento de ascenso. Toma la potencia total, conviértela en la potencia disponible para ascender después de contabilizar el arrastre y los requisitos de vuelo nivelado, y divide por el peso. Remueve 170 lb de una aeronave de 9.800 lb, y has mejorado la relación potencia-peso en 1,7%. Eso parece marginal hasta que entiendes cómo la tasa de ascenso se escala en altitud. Al nivel del mar, un P-51B ascendía a aproximadamente 3.475 pies por minuto, pero la tasa de ascenso se degrada con la altitud a medida que la densidad del aire disminuye y la potencia efectiva del motor cae a pesar de la compensación del sobrealimentador. A 25.000 pies, el P-51B estándar ascendía a aproximadamente 2.100 pies por minuto. A 30.000 pies, eso caía a cerca de 1.100 pies por minuto. La reducción de 170 lb de Yancey no añadió un número fijo de pies por minuto en todo el rango de altitud. La mejora fue proporcionalmente mayor donde era más importante, en alta altitud, donde el motor ya estaba luchando y cada libra contaba más. Las modificaciones de campo debían pasar por evaluación de ingeniería, prueba de seguridad y aprobación formal. Ese proceso protegía a los pilotos de cambios no probados y protegía al servicio de responsabilidad legal. Pero ese proceso también tomaba meses, y los pilotos de Mason estaban muriendo porque no podían ascender lo suficientemente rápido. Mason convocó una reunión con sus comandantes de escuadrón y jefes de tripulación senior el 8 de marzo. Yancey presentó sus cálculos. Meyer presentó sus resultados de combate y Preddy presentó el problema regulatorio. La discusión se prolongó por 2 horas. Varios oficiales argumentaron que una misión exitosa no era dato suficiente para justificar la violación de órdenes técnicas. Otros señalaron que la Luftwaffe no esperaría a que Wright Field aprobara modificaciones por los canales apropiados. Mason tomó una decisión de compromiso.
No autorizaría oficialmente las modificaciones, lo que pondría su propia carrera en riesgo si el Waito mando de casa se enteraba. Pero no impediría a los jefes de tripulación hacerlas si pilotos individuales solicitaban los cambios y aceptaban el riesgo. Fue una evasión de comando que dejó a todos expuestos, pero permitió que las modificaciones continuaran. Dentro de una semana, 12 P-51 en el 352nd Fighter Group estaban volando ligeros. Los jefes de tripulación estaban intercambiando notas sobre exactamente qué equipo podía ser removido con seguridad y cuál no. El pilón del tanque de combustible externo permaneció porque el alcance seguía siendo crítico. La mira de las armas permaneció porque no puedes disparar a lo que no puedes apuntar. Pero cualquier cosa que no contribuyera directamente a encontrar, alcanzar y derribar al enemigo era objetivo para remoción. La verdadera prueba vino el 6 de marzo de 1944, cuando el Waito mando de caza despachó más de 600 bombarderos hacia Berlín. Este fue apenas el segundo ataque diurno mayor a la capital alemana, y la Luftwaffe respondió con todo lo que tenía. El 352nd Fighter Group lanzó 48 P-51 como parte del paquete de escolta, y 18 de esas aeronaves estaban volando en la configuración ligera de Yancey. El teniente William Wisner estaba volando una de las aves modificadas ese día. Su informe posterior a la acción archivado a las 18:30 del 6 de marzo documentó la diferencia en términos claros. A las 13:47, aproximándose a Berlín por el noroeste a 26.000 pies, su vuelo avistó aproximadamente 20 Bf-109 G6, comenzando su ascenso hacia altitud de ataque. En un P-51B estándar, Wisner habría solo observado a esos cazas alemanes establecer posición por encima de él. En cambio, empujó su acelerador hacia la potencia de emergencia de guerra y fue tras ellos. El ala de Wisner estaba volando un Mustang de configuración estándar. La brecha de rendimiento se volvió obvia en 2 minutos. Wisner ascendió de 26.000 a 31.000 pies en aproximadamente 3 minutos 40 segundos. Su ala, transportando el blindaje y la carga de munición completa, tomó 5 minutos 50 segundos para alcanzar 31.000 pies. Esa diferencia de más de 2 minutos significó que Wisner alcanzó la formación alemana mientras ellos aún estaban ascendiendo, perturbando la preparación del ataque. Su ala llegó después de que el combate inicial ya había dispersado la formación enemiga. El capitán George Preddy, a pesar de su escepticismo inicial, solicitó las modificaciones en su propia aeronave después de la misión del 6 de marzo. El 8 de marzo, volando un P-51B ligero, Preddy trabó combate con una formación de FW 190A8 sobre Brunswick a 29.000 pies. Los cazas alemanes intentaron ascender en zoom para alejarse del combate, una táctica de escape estándar que explotaba el excelente rendimiento de picado y ascenso del FW-190. Preddy permaneció con ellos. Su informe de combate observó que mantuvo la persecución a través de un ascenso de 4.000 pies, algo que declaró explícitamente habría sido imposible en una configuración de peso estándar. Reclamó 2 destruidos. A mediados de marzo, el oficial de inteligencia del 352nd, el capitán Glennon Moran, estaba rastreando datos de rendimiento que no podían ser ignorados. Compiló informes de 14 misiones entre el 6 de marzo y el 18 de marzo. Pilotos volando aeronaves modificadas reportaron interceptaciones exitosas de cazas enemigos en ascenso en 23 de 31 encuentros. Pilotos en P-51B de configuración estándar lograron interceptaciones en solo 9 de 28 encuentros similares. Las aves modificadas no solo estaban ascendiendo más rápido, estaban cambiando fundamentalmente la ecuación táctica. Los P-51 modificados estaban previniendo ataques en lugar de responder a ellos. El mayor James Howard del 356th Fighter Squadron en Martlesham Heath oyó hablar de las modificaciones del 352nd a través de la red de pilotos. Visitó Bodney el 15 de marzo y pasó 3 horas conversando con Yancey y los otros jefes de tripulación. Howard llevó las especificaciones de reducción de peso de vuelta a su propio grupo, y en días la práctica se estaba esparciendo por los grupos de caza de la 8ª Fuerza Aérea basados en East Anglia. El cuartel general del Wayo Mando de Caza en Bushy Hall recibió su primera notificación oficial de las modificaciones de campo el 17 de marzo.
cuando el coronel Mason archivó un informe cuidadosamente redactado describiendo la optimización de equipo iniciada por el piloto para rendimiento en alta altitud. El informe incluía los datos de combate de Moran y testimonios de pilotos de 19 misiones. Mason estaba esencialmente desafiando a sus superiores a aprobar las modificaciones u ordenarle que las detuviera. El general de brigada William Kepner, comandante del Obeito Mando de Caza, tenía los datos frente a él el 20 de marzo. Las tasas de pérdida para el 355 Fighter Group habían caído 14% desde el inicio de las modificaciones. La relación derribo-pérdida había mejorado de 2,8 a 1 a 4,1 a 1. Las aeronaves modificadas eran demostrablemente más efectivas en el ambiente de alta altitud donde la guerra estaba siendo librada. Kepner tenía una elección: hacer cumplir los reglamentos y regresar a las limitaciones de rendimiento anteriores, o reconocer que la innovación de campo había resuelto un problema que el cuartel general no había resuelto. Kepner era un piloto de caza él mismo, con experiencia de combate que databa de la Guerra Civil Española. Entendía la diferencia entre reglamentos diseñados para proteger pilotos y reglamentos que estorbaban. El 22 de marzo de 1944, envió una comunicación a todos los grupos de caza del Obeito Mando de Caza que casi llegaba a la autorización oficial. El mensaje declaraba que los comandantes de grupo tenían discreción permitida en la optimización de la configuración de la aeronave para requisitos tácticos y que las modificaciones de rendimiento iniciadas en campo podían continuar pendiente de evaluación de ingeniería. Era lenguaje burocrático que significaba: continúen haciendo lo que están haciendo y yo me encargo del cuartel general. El 4th Fighter Group en Debden implementó las modificaciones el 24 de marzo. El coronel Don Blakesley, nunca propenso a la cautela excesiva, fue más allá de lo que el 355 había hecho. Sus jefes de tripulación removieron equipo adicional, incluyendo el mecanismo de cálculo de la mira K-14, revirtiendo al retículo fijo más simple y ahorrando otras 8 lb. Algunos pilotos en el 4th removieron una de sus 4 ametralladoras enteramente, cayendo a 3 calibre 50 y ahorrando 65 libras de peso de arma más munición. Esto fue controversial incluso entre los defensores de la reducción de peso, porque la potencia de fuego importaba en los segundos que tenía sobre el objetivo. El 357th Fighter Group en Leiston comenzó sus conversiones el 28 de marzo. El 361st en Bottisham siguió el 2 de abril. A mediados de abril se estima que 40% de los P-51 del Obeito Mando de Caza estaban volando en alguna variación de la configuración ligera, pero la diseminación no fue uniforme y las diferencias de enfoque revelaron las limitaciones. Primer problema: no todo perfil de misión se beneficiaba de las modificaciones. Misiones de escolta de largo alcance hacia objetivos en lo profundo de Alemania, donde los cazas tenían que volar 400 millas hasta el objetivo y 400 millas de regreso, necesitaban cada proyectil de munición. Los pilotos reportaron quedarse cortos de munición durante combates prolongados sobre objetivos como Berlín o Leipzig. Algunos grupos adoptaron una configuración mixta: aves ligeras para los vuelos de cobertura superior de alta altitud, peso estándar para los elementos de escolta cercana que permanecían con los bombarderos y enfrentaban combate más prolongado. Segundo problema: la remoción del blindaje no fue universalmente aceptada. Pilotos veteranos que volaron en 1943, cuando P-47 y P-51 tempranos sufrieron pérdidas brutales de ataques por la retaguardia, estaban renuentes a renunciar a la protección trasera. Algunos comprometieron manteniendo la placa de blindaje principal de 88 lb, pero removiendo las placas superiores menores. Otros mantuvieron todo el blindaje, pero se concentraron en reducción de munición y equipo de radio. El 56th Fighter Group, aún volando P-47 Thunderbolt, rehusó adoptar cualquier reducción de blindaje, argumentando que la construcción robusta de sus aeronaves ya proporcionaba protección adecuada. Tercer problema: complicaciones de mantenimiento. Los cálculos de peso y balance tuvieron que ser recalculados para cada configuración de aeronave. Modificaciones diferentes significaban diferentes características de manejo. Los jefes de tripulación estaban rastreando múltiples configuraciones de equipo en sus escuadrones, y cuando las aeronaves cambiaban de piloto, había confusión sobre qué configuración esa ave particular estaba volando. El
El general Kepner emitió el Memorando de Autorización de Campo 441 el 18 de abril de 1944. El memorando no obligaba a las modificaciones, pero las sancionaba oficialmente. Especificaba categorías de reducción de peso aprobadas. Remoción de blindaje autorizada a discreción del piloto con aprobación del comandante del escuadrón. Cargas de munición podían ser reducidas a no menos de 200 proyectiles por ametralladora. Remoción de equipo de radio auxiliar permitida manteniendo funcionalidad de radio de comando. El memorando también establecía limitaciones. Ninguna remoción de instrumentos necesarios, ninguna modificación en el sistema de combustible, ninguna alteración estructural en el fuselaje, y críticamente requería que todas las modificaciones fueran reversibles y documentadas. En mayo de 1944, los ingenieros de North American Aviation en la planta de Inglewood tenían los datos de combate de Europa. Ya estaban diseñando el modelo P-51D con las lecciones aprendidas, incluyendo la optimización de peso incorporada en la configuración de fábrica en lugar de requerir modificaciones de campo. El 8 de abril de 1944 sobre Brunswick, el capitán Don Gentile, volando un P-51B modificado del 4th Fighter Group, avistó 4 Bf-109G6 a 24.000 pies ascendiendo agresivamente hacia una formación de bombarderos a 26.000 pies. La doctrina estándar habría sido empujar el acelerador hacia adelante, intentar alcanzarlos y esperar poder interceptar antes de que llegaran a los bombarderos. Gentile hizo algo diferente. Ascendió con ellos. Los pilotos del Messerschmitt esperaban la respuesta americana usual, una persecución recta que les daba tiempo para alcanzar la posición de ataque. En cambio, el Mustang ligero de Gentile igualó su ángulo de ascenso. A 28.000 pies, Gentile aún estaba con ellos. A 30.000 pies, estaba ganando ventaja. El piloto alemán líder reconoció la amenaza e interrumpió el intento de interceptación, rodando en un picado Split S para escapar. Gentile lo siguió y lo alcanzó a 18.000 pies. Un derribo confirmado. Su ala, el teniente John Godfrey, estaba volando un P-51B de configuración estándar ese día. Godfrey reportó que había sido incapaz de mantenerse con Gentile durante el ascenso inicial y llegó a 30.000 pies aproximadamente 90 segundos después de que la formación alemana se había dispersado. Trabó combate con objetivos de oportunidad durante el descenso, pero notó en su informe posterior a la acción la frustración de observar a su líder de vuelo operar en un nivel de rendimiento que su propia aeronave no podía igualar. Los datos de combate se estaban acumulando y contaban una historia clara. Drew reclamó un derribo y dañó otro antes de que consideraciones de combustible lo forzaran a romper el combate y regresar a Inglaterra. El diferencial en la tasa de pérdida se volvió imposible de ignorar en junio de 1944. Grupos volando predominantemente aeronaves modificadas mostraron una tasa de pérdida en combate 22% más baja comparada con grupos que mantenían configuraciones estándar. El informe de análisis operacional de mayo de 1944 del 8 Mando de Caza atribuyó la diferencia directamente a la mejora en la capacidad de interceptación en alta altitud. Los P-51 modificados estaban previniendo ataques en lugar de responder a ellos. El equipo de ingeniería de North American Aviation en Inglewood estaba recibiendo informes de campo detallados desde finales de marzo. El ingeniero jefe Edgar Schmued y su equipo aerodinámico analizaron los datos de combate junto con las especificaciones de reducción de peso. Reconocieron algo importante. Las modificaciones de campo no solo estaban mejorando el rendimiento, estaban revelando cuán sobreconstruido había sido el modelo B para sus requisitos operacionales reales. El P-51D, que entró en producción en mayo de 1944, incorporó la optimización sistemática de peso desde fábrica. NAA rediseñó el arreglo del compartimento de munición para reducir el peso estructural en 34 lb, manteniendo la capacidad total de munición. Reemplazaron la instalación de radio anterior por una unidad más ligera y compacta que ahorró 18 lb. El arreglo del blindaje fue reconfigurado. Placas más delgadas pero posicionadas más estratégicamente proporcionaron protección similar con 41 lb por menos de peso.
El resultado fue un P-51D nuevo de fábrica que pesaba 9.421 lb en carga de combate, casi 380 lb más ligero que los modelos B iniciales con cargas equivalentes de combustible y munición. El análisis postguerra por los ingenieros de Wright Field en 1946 validó los cálculos de campo de Yancey con datos de prueba de precisión. El Technical Data Digest de la Fuerza Aérea del Ejército, publicado en marzo de 1946, documentó que el rendimiento de ascenso del P-51D a 30.000 pies era de 1.680 pies por minuto, comparado con 1.260 pies por minuto para la configuración P-51B estándar. La mejora del 33% vino de la combinación de reducción de peso y pequeños refinamientos aerodinámicos. Los modelos B modificados en campo y ligeros alcanzaron aproximadamente 1.500 pies por minuto a 30.000 pies, quedando entre los modelos B estándar y D de fábrica.